Muy buenas noches, distinguidos y distinguidas estudiantes, ¿cómo están? Gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, igualmente. Sí, me escuchan. Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado, sí le escuchamos. Buenas noches. Muy bien, gracias. Perfecto. Un gusto y... A ver, cuéntenme, ¿cómo le fue en sus exámenes, por favor? Esperemos que bien, Lic. Bien. Si estudiamos, estoy seguro que sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Laura. Gracias. Fíjese, licenciado, que yo no me pude examinar. Entonces, ¿me podría indicar qué procede? Hagamos algo. Yo estoy seguro que tal vez no es el único. Sí, licenciado. Vamos a ver. Mire, pues no le garantizo, pero igual con informarlo es lo correspondiente. Deme un momento. Regálame su nombre completo, por favor. Saúl David Chete Gabriel. Saúl David Chete Gabriel. Chete, ¿cómo se oye? Ajá, Chete. C-H-E-T. Perfecto, Gabriel. Así es, correcto. ¿Su número de identificación de la universidad? 2014-02890. 2014-02890. Correcto. Va muy bien. Mire, pues yo voy a pasar la información y pues esperemos se pueda hacer algo, porque yo entiendo que al final de cuentas todos más de algún momento tenemos algún inconveniente. Pero esperemos sí, correcto, para la próxima clase o usted me tiempo, yo le tengo información ya mañana. Perfecto, licenciado, quedo ahí a la espera. Muchísimas gracias. Nombre a usted. Compañeros, igual este es el momento. Si alguien está en las mismas condiciones del compañero, se le agradecería que este momento es el oportuno. ¿Ninguno? Bueno. Habemos 59 conectados a esta hora, las 7:11 del día 8 de septiembre de 2022. Y en virtud de no haber ningún comentario, ninguna anotación ni ninguna incógnita o duda a resolver, procedemos a dar inicio a la correspondiente clase. Los organismos regionales que regulan el derecho internacional público. Esto ya tenemos ciertas nociones de ello. Sobre esto nos hemos estado basando en lo que saben. Entonces, vamos a seguir con ello. Siempre nos atañe el tema de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA. Miren, pues vamos a hacer esta clase un poquito, no rápida, sino que vamos a cimentarnos en lo básico de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que es lo principal que vamos a ver esta noche. Siempre he recibido cualquier comentario, cualquier aportación que ustedes quieran aportar, compañeros. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889. Abril de 1890, o sea que entre 1889 y de octubre de 1889 a abril de 1890, esto se llevó a cabo. Como les decía, no es que en una sola convención, en una sola cumbre, en una sola declaración, es que se lleve a cabo la proclamación de un documento que conlleva la creación de una institución, como en este caso la OEA. Porque algo muy básico que yo quiero que ustedes comprendan es que nada nace a la vida jurídica nacional o internacional hasta un COCODE o un CODEDE, hasta la OEA, llamémosla así. Tiene que haber un documento per se que le dé esa vida jurídica. Todo lo que conocemos como instituciones tiene una regulación jurídica. En este caso, la OEA nace de esa primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C., de Distrito de Columbia, de octubre de 1889 a abril de 1890. En esa reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas,
escuchen eso, de repúblicas americanas, y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. Ese término Sistema Interamericano, la verdad que suena muy particular. Sea Internacional de Américas, previo a lo que conocemos ahora como lo es la OEA. Organización de los Estados Americanos. La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Estos datitos siempre vayan poniéndole bastante atención, compañeros, porque como les he dicho, de aquí pueden surgir varias preguntas de examen. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en noviembre de 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997. O sea que cada una de estas, de estos documentos de carácter internacional siempre ha tenido uno previo que lo ha ido como reformando, modificando, ampliando y colocándolo modernizando todo lo que ya conocemos. Proseguimos. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, una orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. ¿Se recuerdan que en clases anteriores vimos lo que significaba cada uno de los principios que regían lo que era la OEA? Aquí vemos, ¿ve? Siempre cada uno de los artículos viene ¿cómo les digo? Recordemos que los artículos, cada norma está regida por principios, o sea que los viene a desarrollar. Entonces, este es uno de los casos. Un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. A ver, compañeros, hagamos esto un poquito más dinámico. Porque quiera que no, en algún momento van a haber preguntas de interpretación. ¿Por qué creen ustedes que la soberanía, su integridad territorial y su independencia son pilares fundamentales de la OEA? ¿Alguien quiere intervenir? Porque bien me recuerdo siempre de los nombres de los que han intervenido. A la orden. ¿Con quién tengo el gusto? Héctor, no. José, de usted tenía el nombre ahorita en la punta de la lengua. Adelante, por favor. No, definitivamente, claro que sí. Mire, pues si ahondemos un poquito más antes de darle la excelente intervención a Héctor también. Tienes un momentito, Héctor. Y usted lo que dice es cierto. ¿Cómo dos vecinos evitan llegar a un conflicto? ¿Llegando a acuerdos o no? Claro que sí. Sí, lógicamente, conflictos toda la vida van a haber. Como yo les comentaba el caso de Honduras y Guatemala, que tienen un problema entre la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la basura que está llegando a Honduras de parte de Guatemala.
Entonces, si no llegan a un acuerdo, entonces eso se vuelve más grande, más grande y más grande. Y eso es lo que se encarga la OEA, siempre determinando y velar por que se respete la soberanía, integridad territorial y su independencia. Gracias, compañero Josué. Excelente aportación. Compañero Héctor, por favor, tiene la palabra. Muy buenas noches, licenciado. Le saluda Héctor. Fíjese de que complementando lo que dijo el compañero es totalmente cierto, porque específicamente iba a tocar ese tema con respecto a lo de El Salvador, de que todos los desechos que se están yendo por parte, ahí sí que por el río Motagua y va a parar hasta ese país. Obviamente si fuese otro caso ya hubieran incurrido en, ¿qué le digo?, demandas internacionales porque se está dañando otro territorio. Uno no está como que, bueno, este gobierno como que no le está prestando atención a aspectos tan importantes como es el cuidado del medio ambiente. Y entonces prácticamente con todo esto yo siento que antes de llegar a un conflicto, como usted bien lo mencionaba, sería de buscar la paz, de buscar un acuerdo prácticamente en donde ambos estén en colaboración, porque obviamente el otro país podrá tener alguna solución con respecto a cómo frenar ese tipo de desechos, e inclusive tal vez Guatemala tiene otras opciones y así sucesivamente van llegando a un acuerdo en común que les beneficie a ambos, ¿verdad? Eso sería prácticamente, licenciado. Gracias. Héctor, usted tocó un tema muy importante y aquí vamos a ver. Josué y Héctor acaban de exponer puntos en proyecciones diferentes, pero ambos bien atinados. Pero quiero ahondar en algo de Héctor. Entremos a la coyuntura nacional. Entrar a la coyuntura nacional no significa criticar el labor de los funcionarios públicos, sino al contrario, evaluarlo conforme y ad hoc en el encuadramiento al contenido de la clase. Ahora yo les digo, dijo el compañero Héctor, este gobierno no se ha preocupado, no le ha puesto mucha atención a ese tema. ¿Quién es el funcionario público del gobierno de Guatemala, del organismo ejecutivo encargado de realizar esas gestiones? Por ejemplo, ahorita el compañero Héctor dio una aportación muy atinada. Y si digamos que esa aportación yo se las contextualizo en una pregunta a ustedes y les digo, ¿quién es el funcionario público encargado de realizar las gestiones correspondientes a nivel internacional para buscar soluciones? ¿Qué me contestarían ahí? En el ámbito internacional, licenciado, buenas noches, sería el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Y en el ámbito interno, para atender la problemática que da raíz al conflicto, tendría que ser el ministro de Ambiente. Efectivamente. Gracias, compañera. Ya está esperando su aportación también. Exactamente. Tenemos que... Esta clase, es cierto, sirve para conceptualizarnos, para entender el organigrama, el engranaje estatal de funcionamiento en cuanto a relaciones diplomáticas, cancillerías, embajadas, consulados, claro, a través de conceptos, que así funciona el derecho. Pero la interpretación tampoco está mal, como ahorita lo acaba de hacer la compañera Arce. Excelente, compañeros, así. Me encanta por eso su grupo. Seguimos. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político. Escuchen esto. Miren las características de este foro gubernamental: político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como la Unión Europea. Ahora yo quisiera que alguien me diera un ejemplo. Hoy en día dice, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental de 3 ámbitos, 3 aristas, 3 temas: político, jurídico y social. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cada uno de ellos?
A ver, voy a comenzar yo con uno. Vayámonos a tiempos del 2009. Sí, 2009. ¿Alguien se recuerda lo que sucedió? Que hubo un presidente que se refugió en una embajada. Fue este presidente, creo que es exconviviente del actual presidente de Honduras, o esposo. Fue el presidente Zelaya, expresidente Zelaya. Ahora les pregunto, que un presidente se refugie en la embajada de otro país en su territorio, ¿consideran que no es un tema relacionado al derecho internacional o a la diplomacia? Definitivamente, porque está poniendo en manos de la seguridad de otro país su propia integridad. Y como funcionario, como el máximo funcionario de ese país, prácticamente está no solo, digamos, renunciando a sus poderes como presidente, sino que delegándole a ese otro país, porque sabemos que el territorio, la casa, digamos, que ocupa una embajada, se entiende como parte del territorio del país al que representa. Es como que se hubiera ido al país, entonces está debajo de la jurisdicción de ese país representado por esa embajada. Mejor no lo pude haber dicho, compañera. Entonces, definitivamente. ¿Por qué? Porque es un tema diplomático. Y como dice la compañera, abandonó su territorio para entrar en otro territorio. Porque un tema muy importante, y tal vez yo sé que lo saben, pero no sabe más, toda embajada desde la puerta, y creo que no desde la puerta, sino que hasta centímetros afuera todavía, ya es parte del estado de la embajada. Entonces, como dice la compañera, ya le entregó su seguridad a otro país. Ahora, de hecho, además se somete a las leyes de ese otro país, al estar en territorio de ese país. Exactamente. Totalmente afirmativo. Ahora, bueno, ese no es el primer caso que se ha dado de que un presidente se refugie en una embajada. Claro que no, han habido muchísimo más. Hasta los vuelos internacionales, fíjense. No sé si alguien recuerda este caso que hubo, que también es relacionado a la diplomacia por la intervención de altos funcionarios. De Wikileaks. Este tipo que creó Wikileaks, no sé si recuerdan que hubo un rumor o una noticia de que en un avión de Bolivia lo habían trasladado a otro país. Entonces, por ende, al estar interviniendo, un avión presidencial, un avión como estilo presidencial, lo había trasladado. Traigo esta colación porque al intervenir esos altos funcionarios en diferentes temas, se vuelve un tema diplomático. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, así mismo, en los aeropuertos, la compañera Arce no me dejará mentir, al equipaje diplomático no se le hace revisión. Entonces, hay ciertas prerrogativas y facultades que en los temas diplomáticos los hacen estar en un nivel superior. Héctor René, por favor, adelante. Sí, licenciado, más que todo es una duda. Con respecto a lo que pasó en Venezuela, recordando el golpe de Estado que se dio, porque obviamente sí hubo un golpe de Estado, ya que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado ante el parlamento de ese país. Ahora bien, fue juramentado y todo el protocolo correspondiente para tomar en sus manos la dirección de ese país. Sin embargo, el otro presidente, sé que es conocido, se me fue el nombre ahorita, el que está Maduro. ahorita, No. Maduro, exactamente. Él se oponía en todo caso a que se proclamara a Guaidó como presidente, o sea, no fue reconocido por
por las personas que estaban a favor de él. Sin embargo, la comunidad internacional también reconoció a Guaidó como tal. Pero ahora bien, mi pregunta es, él estando fuera de su país, ¿puede dirigir desde otra área a su país? Pregunto, porque obviamente está reconocido ante toda la comunidad internacional, prácticamente la mayoría, como el presidente encargado. Segundo, ya fue juramentado y prácticamente no está dentro de su país. O sea, me enfoco más que todo al tema en que no sé si realmente es aceptable esa situación, pregunto. Gracias, licenciado. Miren, compañeros, de conformidad con lo que intervino el compañero Héctor, esto fijo va a ser pregunta. Casi que se los puedo prometer. ¿Se recuerdan que desde el principio de clase hemos venido hablando de dos elementos, dos principios que hacen que un Estado pueda hacer con su país lo que quiera? Hay dos elementos que permite que cada Estado pueda hacer dentro de su territorio, con su gente, lo que ellos decían. Aún así, existe presión internacional, intervención internacional. Este país, cada Estado independiente, tiene esa facultad. ¿Alguien recuerda esos dos principios o elementos? La soberanía y la independencia. Sí, la independencia, pero es cierto, compañera, sí, la soberanía totalmente atinada, pero recordemos que la autodeterminación, la soberanía, uno viene con otro, pero principal es la soberanía, con una que dijeran, como dijo usted, la soberanía es suficiente. Y la autodeterminación también viene a complementar eso, la famosa autodeterminación de los pueblos, que la vino a instaurar, le vino a dar auge, llamémoslo así, México, en muchísimos años atrás. Que cada país puede decidir cómo gobernarse, la soberanía, lógicamente, pero a través de la soberanía obtenemos la autodeterminación. Cada país puede decidir qué cultura usar, qué idioma usar, qué moneda usar. Cada quien puede autodeterminarse como quiera. Gracias, compañera María Arce. Entonces, lo que decía el compañero Héctor, que la comunidad internacional lo hubiera reconocido a él, no significa que sus leyes internas y su control concentrado dijera de que tenían que obedecer a la comunidad internacional. Claro que no. Qué excelente aportación, compañero Héctor. Entonces la conclusión es que no lastimosa ni en beneficio, sino neutralmente, de que cada país rige sus reglas en cuanto al sufragio universal y las elecciones han sido democráticas, de conformidad como dice Venezuela, entonces se le tiene que respetar, porque es su estado, o sea, su casa. Entonces se le respeta. Por más poder que tenga otro estado, no puede llegar a mandarle, a decirle. No puede, es cierto. Consejos cualquiera puede dar. Pero excelente aportaciones, compañero. Muchas gracias. Para lograr sus más importantes propósitos, la Organización de los Estados Americanos se basa en sus principales pilares, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Bueno, pues eso no lo voy a preguntar. La democracia, que es la facultad de elegir y ser elegido, que lo tiene todo Latinoamérica. Hay posibles excepciones, pero hay una situación que siempre permite que sean elegir y ser elegidos, entonces no está limitada. Los derechos humanos, que quiero que entiendan algo en cuanto a los derechos humanos, de conformidad con unos textos que yo estaba leyendo, que los derechos humanos no se reconocen, no se otorgan. El Estado no le otorga a usted un derecho humano, no, se le reconoce. Porque usted, por el simple hecho de ser concebido, ya ostenta determinados derechos humanos. No va a esperar nacer
para que el Estado se lo reconozca. Entonces, esos son los derechos humanos. Que usted vengo desde la concepción porque es el inicio de sus derechos humanos. Entonces, eso es lo que vela la OEA, la evolución de respeto a los derechos humanos, que se ha venido con los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. La seguridad, lógicamente, que es uno de los factores básicos para que exista desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo empresarial, desarrollo deportivo. Sin seguridad no tenemos nada. Y también recordemos que no solo existe seguridad policial, existe seguridad jurídica, existe seguridad tributaria, que es lo que permite que exista inversión extranjera, inversión que venga de otros países hacia Guatemala. Ahora les pregunto, pongámonos en comparación con México. ¿Ustedes conocen alguna concesionaria de vehículos en los cuales se armen, se produzcan y se creen aquí en Guatemala? En contraposición a México. Ya ni bicicletas hacemos en Guatemala, Lick. Pues, ay Dios, mejor respuesta no pudo haber. Gracias, compañera. Entonces, definitivamente, ¿por qué? Porque el Estado tiene que proporcionar esa seguridad para que haya inversión extranjera. No es que diga que aquí no haya, porque hay otro tipo de inversiones que puede ser que en México no haya. Pero en México yo les pongo el ejemplo de los vehículos porque aquí no hay. Entonces, a esa seguridad me refiero yo. Y el desarrollo. Con la compañera María Arce hemos hablado muchas veces de que no somos un país tercermundista. Guatemala no lo es y que quede claro. Somos un país en desarrollo. Como todos los países europeos en algún momento lo fueron. O como los países asiáticos en algún momento lo fueron. Vamos para adelante. ¿Y cómo se logra el desarrollo? A través de cooperación internacional. Claro, de adentro nace para afuera. Pero sin el apoyo de los de afuera, a veces no es posible. Y eso se logra como a través de relaciones diplomáticas. Muy bien, proseguimos. La Organización de los Estados Americanos para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales. Afianzar la paz y la seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Procurar la solución solidaria de estos en caso de agresión. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Organización. Permítanme un momento. Vamos a ver. Ay, compañeros. Y ninguno nada, ¿verdad? Creo que esta ya la repetimos, ya la habíamos dado. No, licenciado, lo que sucede es que no sé si recuerda que la última clase se le estaba yendo la señal. Compañera María Arce, usted definitivamente va a ser penalista. No, hombre, muy peligroso en Guatemala, muy feo, me da miedito. No, pero la última clase, ¿se acuerda que se estaba yendo la señal sí, y que se quedaba platicando solo y nosotros aquí? Sí, no, hombre, fueron varios minutos. Ajá, sí, pero por eso. Tiene razón.
Por eso debe haber sido, compañeras, es cierto, ya me recordé, por eso la agendé. Pero esto no se lo puse en el examen, yo creo que no. No, esto no se incluyó en el examen, Lic. Ya, por eso la tengo aquí pendiente entonces. Claro. Que sí, a veces uno se le va al avión con tanta cosa, pero sí, qué bueno. Le hemos estado desarrollando muy bien la clase. Muy bien, va, entonces vamos a proseguir. Vamos a ver. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios. El derecho internacional es norma de conducta de los estados de sus relaciones recíprocas. A ver, ustedes ya van a cerrar. ¿Por qué es una norma de conducta entre los estados? Recordemos que nosotros como individuos somos una persona individual y los estados que son una persona jurídica, y todo estado tiene conductas representadas a través de quién, de su canciller, de su ministro de Relaciones Exteriores. O sea que los estados americanos tienen que responder a través de conductas basadas en este caso de América, a través de los principios de la OEA, Organización de los Estados Americanos. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados, y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. El orden internacional está esencialmente constituido por respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí, la solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen. Requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. A ver, esto. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que le convenga. ¿Ustedes conocen alguna norma? ¿Ustedes conocen alguna norma que prohíba las ideologías políticas o tendencias socialistas o capitalistas? ¿Alguien tiene algún conocimiento de alguna norma que prohíba eso o que limite? Que esté vigente, ¿no, licenciado? Exactamente. Miren, pues, ¿quién elige a las autoridades? El pueblo. Ninguna ideología política, ningún sistema político es impuesto. Vaya, vamos a uno de los ejemplos más paradigmáticos que puede ser el caso de Corea del Norte, que ahí sí no ha existido ni existirá para dónde. Ese sí sería un tema totalmente aparte, otros 20 pesos diríamos aquí en Guatemala. Pero en cambio en Latinoamérica, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico, social y organizarse en la forma que más le convenga. Que usted, que yo, que él, que el otro, que el amigo tenga una perspectiva, una proyección, una idea de política diferente a la nuestra, ya es distinto. Pero cada Estado puede organizarse como quiera, como si fuera un hogar, como siempre se los he dicho. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos.
¿A qué creen que se refiere esto? Y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. Bueno, es uno de los principales objetivos de la organización y que es un compromiso compartido por todos los estados. ¿Qué dijimos que era la Organización de los Estados Americanos? Era una asociación, una organización, una concertación de estados que buscan fines comunes. Y al final de cuentas, la mayoría de estados americanos somos países en desarrollo. Entonces el apoyarnos entre sí conlleva a crear un verdadero desarrollo. Pero excelente aportación, compañera Mariarse, por ahí va exactamente. Los estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos. La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos de los continentes. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad o sexo. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Miembros originales, tenemos los siguientes 21 países se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y los que pueden leer ahí adelante. O sea, que estos países son los originales. Luego tenemos a los miembros posteriores, los que tuvieron su independencia posterior. Y luego tenemos todos los estados independientes de América son miembros de la OEA. Son miembros los territorios que son considerados dependencias de algún otro estado, tal es el caso de Puerto Rico, la Guayana Francesa, Groenlandia, entre otros. La organización es particularmente respetada por las élites latinoamericanas. El embajador de América Latina o el Caribe ante la OEA es uno de los diplomáticos más importantes de su país. En cuanto al secretario general, ejerce una influencia en los debates políticos de los países miembros. Sin embargo, la organización no desempeña ningún papel en la política interna de los Estados Unidos y es en gran medida desconocida en el país. Tanto para las élites políticas como para el público en general. Compañeros, yo les hago la aclaración que si compartimos cierto contenido de esta presentación anteriormente, era necesario que la visualizáramos el día de hoy, porque si pudieron notar o percibir, hubo mayor análisis, mayor interpretación, y por Dios bendito, gracias Héctor, gracias Josué, gracias compañera María Arce. Ustedes son las personas que siempre tengo ahí pendientes, que tienen ese ímpetu de compartir. Los otros no es que no quieran, simplemente a veces no encuentran la forma o tienen tal vez ese temor de compartir. Y los insto compañeros. Yo también fui así y créanme que a veces uno al aportar aprende muchísimo más de lo que ya considera que sabe. No se los digo para mi clase, se los digo para sus clases posteriores que ustedes puedan tener en otras áreas del derecho. Esto definitivamente sí va a entrar, sí ya entra para el próximo parcial o examen que tengamos para que ustedes, miren pues,
no memoricemos muchas cosas, por ejemplo, no seamos tan memoristas. ¿Qué entra? Vamos. Fechas no muy conveniente, vamos a ver. Vamos a ver. Hoy en día la OEA reúne los 35 estados independientes de las Américas, constituye el principal gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. ¿Cuál es el principal o cuáles son los principios del principal foro gubernamental del hemisferio? Político, jurídico y social, podría ser uno de ellos. 1, 2, 3 principios de la OEA. Una pregunta analítica. ¿Qué país? Unos 5 países que entraron posteriormente a la OEA y por qué. ¿Por qué fue que entraron estos países posteriormente a la OEA? Miremos la diapositiva anterior. Por cuestiones de fecha. Aquí obtuvieron su independencia más adelante de lo que fue que se constituyó. Y así vamos siguiendo viendo preguntas que posiblemente puedan entrar. Como les he dicho, aquí no se trata de perjudicar a nadie, sino que juntos vayamos aprendiendo lo que es del Derecho Internacional Público 2. Compañeros, para mí es un gusto y algo que sí me preocupa es que solo hubieron 71 conectados hoy después del primer parcial. Hemos llegado a 90, casi así. Y ahorita apenas tenemos 71. Pero les agradezco muchísimo su asistencia a la compañera Melanie Menéndez que colocó soberanía, excelente también. El compañero José Francisco, también, muchísimas gracias por las aportaciones. Entonces yo les agradezco mucho sus intervenciones, sus aportaciones, su puntualidad, su respeto y su ímpetu de seguir aprendiendo. Esta clase ha terminado por el día de hoy y los espero el día de mañana, primero Dios. Y para mí será un gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Que pasen feliz noche.